Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de El cerebro optimista de Ediciones Urano. Hoy vamos a hablar de un concepto que me encanta, y es que tu cerebro es optimista. Pensamos que hay personas que son más optimistas que otras y dices, joder, es que esta persona siempre está contenta, siempre está alegre, qué bien, qué suerte. Pues resulta que la ciencia ya nos ha demostrado que los niveles de optimismo están en un sitio del cerebro y los de pesimismo están en otro. Y todos somos, a nivel de optimismo, todos somos muy, muy parecidos. ¿Dónde varía? Es en el pesimismo. No es como si todos estuviéramos aquí en optimismo. Lo que pasa es que cuando ocurren malas noticias, a algunos se les queda aquí abajo el pesimismo y otros hacen así, así, suben y suben y suben y no paran, ¿no? Decir, Dios mío, lo que ha ocurrido, esto es terrible, esto es tremendo, y cuando los resultados no es acorde a nuestras expectativas, pues de repente hacemos de ello un mundo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en este sentido? Hablarse bien, hablarnos muy bien, porque si nos hablamos con compasión, si nos comprendemos, una cosa es que nos exijamos y digamos, venga adelante y seguimos y peleamos y le echamos actitud y no me voy a rendir, pero sabemos que vamos a cometer errores, sabemos que vamos a fallar por el camino y vamos a aprender fallando. Lo importante es también quererse y quererse mucho. Vamos a tener aquí luego a una persona increíble, a Luis Larrodera, una persona simpaticísima, una persona que nos va a hablar de sus experiencias personales, que como todos, y esto es, o sea, lo estamos repitiendo en todos los podcasts, personas con un grandísimo éxito como son nuestros invitados, en algún momento de su vida también se dieron contra una pared, un tortazo, y también estaban sin salida, y en ese punto, en ese momento, lo que hacemos, esa es la clave, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué resiliencia echamos? ¿Cuál es nuestra actitud y lo que pensamos de nosotros mismos? Y Luis nos va a contar muchas experiencias al respecto. Y por último, solamente hablar del principio de coherencia, que es algo que es crucial, y es que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces vaya en la misma línea, ¿vale? Que no hagamos, pensemos una cosa y estemos diciendo otra, porque es como si nos estuviesen tirando un brazo para un lado y de una pierna para el otro, ¿no? Es muy importante hablarnos y hablarnos con cariño. Y estoy convencido que Luis será de esta misma opinión, y vamos adelante con la entrevista y con las experiencias que nos va a contar. Luis Larrodera, muchísimas gracias por participar en el podcast del Cerebro Optimista. Gracias a ti por la invitación, Miquel. Bueno, Luis, pues mira, este es un podcast sobre el cerebro optimista y quería preguntarte, lo primero de todo, ¿qué importancia crees tú que tiene el pensamiento optimista en tu vida? Para mí es que no entiendo la vida de otra manera. Principalmente porque cuando he tenido esos momentos de bajón, que yo creo que son naturales y creo que es cuestión de tiempo el que, pues bueno, pues vayas pasando de una orilla a otra, no me ha llevado a ningún lado bueno. No me ha llevado a ningún lado bueno. Sin embargo, dentro de ese lado optimista, me he encontrado como que recargaba esas ganas de tirar para adelante cuando las cosas parecía que estaban como muy negras, cuando parecía que no había una salida o algo. El tener una confianza, el tener una visión optimista, positiva de lo que podía venir y de lo que me podía sorprender por delante siempre me ha ayudado. Entonces, para mí es imprescindible. De hecho, sí que es cierto que puedo parecer muy happy constantemente, aunque bueno, pues como todo ser humano tengo mis días buenos y mis días malos, pero intento que prevalezca lo positivo siempre. Me encanta esto que has dicho al principio porque a esto que dices de a todo el mundo tarde o temprano nos viene algún pensamiento negativo. Y lo que yo expongo en el libro, y que es una realidad científica, es que tenemos un sistema en nuestro cerebro que se encarga de crear pensamientos negativos, o sea, lo que llamamos pensamientos negativos automáticos, que en inglés el acrónimo es ANT, ¿no? Como las hormigas. Esa es ANT de hormiga, decimos matar las hormigas, las pobres no tienen la culpa de nada, pero que nuestro cerebro es capaz de crearlas, ¿no? Entonces, a veces pensamos esas personas que solo a nosotros nos ocurre eso, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué de repente ahora me viene este pensamiento negativo? ¿Por qué pienso así? Si fuese como otras personas que están por ahí que parece que no les afecta, pues qué pena que no sea como ellos. Y resulta que lo que hay es una gestión, ¿no? Que nos afectan a todos, pero que hay personas que gestionan mejor eso que otras que igual se dejan afectar por ellos, ¿verdad?
Sí, además es como una cadena, porque en el momento en el que agarras el primer pensamiento negativo, está esperándote el siguiente que supera. O sea, es como una apuesta de póker, ¿sabes? O sea, cojo tus primeros miedos y subo un miedo más. Y aquello es como una caída a un pozo sin fondo. Entonces, es verdad que con el tiempo he aprendido a parar. ¿Sabes? O sea, a ese punto de verdad, mentalmente, porque es aquí donde reside todo y donde se cuece todo, el decir, oh, paramos, vamos a parar. No, por aquí no quiero ir. Es verdad que es más fácil decirlo que hacerlo en ocasiones, porque hay veces que la espiral autodestructiva es muy heavy, pero, pero yo creo que sí que lo he conseguido y que lo voy consiguiendo. Entonces, y más en un trabajo como el mío, Mm. que además no depende tanto ya de tu valor, sino de que te escojan para en un momento concreto, para un proyecto concreto, y empiezas a cuestionarte muchas cosas cuando quizá no suena el teléfono todo lo que tú esperas, ¿no? Pero ya te Totalmente. digo, es que es lo habitual. A mí me encanta, Luis, porque, bueno, tú has visto que en este podcast yo cada día hablo de un tema distinto Mm. y tú no sabes del tema que yo Ujú. quería hablar hoy, porque el libro tiene No, muchísimos temas. Pues bueno, la primera respuesta que has dado ha sido directa al sí. tema que luego quiero hablar Ah, qué en bien. las preguntas del medio, ¿no? Porque suelo hacer unas preguntas genéricas al principio y otras al final. Y al principio me voy al tema en Genial. concreto y el tema en concreto es justo el que has respondido tú en la primera pregunta. Así que veo que he Ah, qué acertado bien. por completo. Bueno, quería Qué guay. preguntarte, cuéntame si te Dime. parece alguna experiencia que hayas tenido en la cual hayas debido de trabajar para conseguir ver Ujú. la vida de forma positiva, de forma optimista y así seguir adelante. Puede ser personal o de Pues trabajo, mira, lo que tú veas. pues haciendo referencia un poco a lo que yo estaba contando ahora mismo, ¿no? En mi trabajo, yo soy de Zaragoza, yo empecé en televisión local, en radios locales, entonces yo iba pasito a pasito, escalón a escalón. Afortunadamente sí que había una progresión que yo, bueno, pues me estimulaba y me animaba para, venga, que va bien, ¿no? Hasta que llega un momento, o llegó un momento al menos en mi carrera, en el que el siguiente paso no se producía. Entonces, llegó un momento en el que yo realmente estaba totalmente perdido en Zaragoza. Pero perdido porque no sabía, como dice un amigo mío, Miguel en sus monólogos, dice, como Spiderman en un descampado. O sea, buscando dónde agarrar la telaraña y no veía. No veía porque en realidad no veía, porque yo ya en ese ámbito de televisiones locales estaba ya en el punto en el que, bueno, pues digamos que al menos dentro de lo que yo pensaba que podía darme de sí, pues ya había llegado y el siguiente paso no se produjo. Entonces fue un momento en el de, ahí va, es que no hay más, es que mi camino se acaba aquí. Y ese momento fue muy complicado porque no entiendes qué está pasando y sobre todo porque yo en aquel momento era incapaz de ver más posibilidades, más soluciones. Entonces fue un momento como de vacío absoluto, de replantearme, de querer tirar la toalla, pero no porque no hubiera confianza en mí, sino porque no veía por dónde podía ir. O sea, no veía ese camino. Entonces hubo un momento en el que fue parar y decir, bueno, pues habrá que dejarse fluir, habrá que dejar fluir, que las cosas salgan por donde salgan, pero yo tengo que seguir confiando en mis sueños, ¿no? Y en lo que yo quiero hacer. Y del modo más inesperado, porque yo buscaba eso, estar frente al micrófono, delante de cámara, y sin embargo se abrió una puerta para empezar por detrás. Con lo que aprendí también labores de producción, de regiduría. O sea, digamos que tuve una formación complementaria que yo no esperaba y que luego desembocó en la posibilidad de volver a colocarme donde yo quería, ¿no? Que era delante de la cámara y seguir creciendo. O sea, que yo era un paso intermedio. Fíjate, te estoy hablando de, pues eso, del momento pues de televisión local a televisión autonómica, Qué bueno. que no fue ni inmediato ni sencillo. Y aquí entramos en dos conceptos que a mí me encantan. El primero de todo, que es una frase de Woody Allen, que es Mm, triunfar de la noche a la mañana me ha llevado mm. 25 años de mi vida, ¿no? Este punto de decir, de Sí, repente he triunfado, y dices, claro, y todo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Es decir, que al final es pico y pala, y de exacto. repente un día, ahí va, he triunfado, ¿no? Pues hay 25 años detrás. Y el segundo, el punto de
salir de la zona de confort, ¿no? Salir de esa zona, Sí. de ese punto, dices, yo quiero estar delante de la cámara y todo lo que puedes llegar a percibir, ¿no? Que lo ha explicado muy bien. Si no estoy delante de la cámara, esto es un fracaso, o puedes tener incluso miedo a ello, ¿no? A decir, si es que yo lo que Ujú. quiero, lo que es estar delante de la cámara, ¿cómo voy a ir detrás para que o realmente habrá gente mejor que yo, etcétera? Y lo que estás explicando muy bien es, al final tienes un punto de vista completo, te sales de tu zona de confort, recopilas, aprendes y de repente como que se expande todo ese mundo de conocimiento, esos hábitos que tienes se expande y lo ves Ujú. todo con mucha más globalidad, ¿no? Es muy interesante y es complejo salir de esa zona de confort, ¿no? Porque a veces nos etiquetamos nosotros mismos, decimos, yo sirvo para esto, yo soy este, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Yo es verdad que el medio los medios de comunicación y el tema de la interpretación, que para mí son patitas de una mesa que comparten tablero, porque en realidad es eso, comunicar, Mm. ¿sabes? Es contar cosas, contar historias. Eh, sí que es verdad que yo siento auténtica pasión por la profesión. Entonces, no había una parte de ego, el tema de, no, yo delante, 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 pero sí que lo que tú has dicho muy bien, era esa parte es que yo delante sé hacerlo. O sea, es que yo sé estar delante de la cámara, es donde quiero seguir aprendiendo, donde me siento cómodo, y sin embargo, pues de la noche a la mañana pasé a la parte de atrás, haciendo producción con gente en Francia a través del teléfono sin yo hablar francés. Entonces era un poco esto de, pues compañero, ha tocado así y lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿eh? O sea, no, fue un momento de entrada un poco desconcertante, por lo que te digo, porque me enfrentaba a algo completamente nuevo, pero me sirvió pues para conocer a gente nueva, para buscar salidas, para no caer en el agobio de un modo inmediato. Al contrario, es esto de, bueno, perfecto, hay que llamar a Francia. ¿Sabes francés? No. ¿Tu inglés es suficiente para comunicarte por teléfono? ¡Nie! Vale, pues entonces vamos a buscar alternativas, compañeros, amigos, pedimos un favor, hacemos de una manera, se miran cosas y al final salía el trabajo y eso era fantástico. Y del modo más inesperado, pues te sorprendían. O sea, estaba yo, recuerdo un evento muy importante allí en Zaragoza, a nivel Aragón, pero que se estaba celebrando en Zaragoza y que la televisión autonómica cubría, pero yo estaba tirando cable. Yo estaba tirando cable. Y entonces, como si fueran una peli, dijeron, ahí va, es que no tenemos una persona, no nos hemos dado cuenta que no tenemos una persona que haga entrevistas a la gente según va entrando. ¿Sabes? Lo que sería ahora estar en la alfombra roja. Y entonces alguien que estaba por allí dijo, pero Luis es presentador, o sea, ha hecho radio y también ha presentado en tele. Ah, y vinieron, oye, ¿te importa? No, claro, si yo estaba feliz, cogí el micrófono, hice las entrevistas y cuando todo el mundo se sentó, dejé el micrófono y volví a coger el Qué cable. bueno, Pues no pasaba qué nada, bueno, qué ¿sabes? bueno. Me encanta, Ya de verdad. está. Bueno, mira, pues entrando en el tema del día de hoy, que como muy bien Sí. has adelantado, y es Ah, el concepto es que nuestro cerebro es optimista, ¿no? Lo que ujú. expongo, lo que ha demostrado la ciencia es que como que todos tenemos los mismos niveles de optimismo. ¿No? O sea, no hay una diferencia grande entre Ah, unos y otros. Pero lo que sí que varía es el pesimismo. ¿No? Es como que están en distintos sitios del cerebro y vale. el optimismo en uno, pues más o menos todos son similares, pero cómo afectan las malas noticias, en cómo afecta eso para que nuestro pesimismo suba, ¿no? Es decir, que cuando hay algo, que tenemos unas expectativas de algo y resulta que no coinciden con lo que esperábamos, Vale. ahí es cuando podemos dejar que esas malas noticias se incrementen, ¿no? Y nos afecten. Entonces, Ujú. tú, bueno, eres locutor de radio, actor, presentador, guionista, narrador. Ahora también me he enterado que también tiras el cable muy bien. Y yo quería decirte, seguro que en este camino de grandes éxitos, pues también habrás tenido malas noticias con ellas, ¿no? Y Sí. cómo, qué has hecho para que esas malas noticias, como por ejemplo la que comentabas de como ese techo de cristal, ¿no? Que en su momento tuviste Ujú. de la tele local a la autonómica, ¿cómo pudiste en esos momentos conservar esa actitud, ese espíritu del que nos comentabas? ¿No? ¿Qué estrategias hiciste? ¿O qué recuerdo tienes tú de ese momento y qué hiciste en ese momento? Mantenerme ocupado, Me encanta. mantenerme activo.
Sí, sí, si te lo tengo que resumir, sería así, porque en realidad es un complejo más largo. Evidentemente, había días grises en los que parecía que nunca más iban a llamarme, que lo que ayer eran cualidades, de repente eran defectos, o por lo menos, no que fueran defectos, pero habían perdido el valor, Mm, o al menos así lo sentía yo, sí. ¿sabes? Entonces, si ayer jo, qué bien, Luis, porque claro, como mides 1,83, esa altura te viene muy bien para tu profesión. Te pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, pues de repente cuando no suceden las cosas como tú esperas, dices, claro, es que soy demasiado alto. Es que fíjate tú, o sea, absurdo. Es un absurdo que cuesta verlas. Pero yo sí que me he dado cuenta que a mí me ayuda el estar activo. El estar activo. Hacer cosas mientras suceden cosas, para que sucedan cosas. ¿Sabes? Es un encadenamiento que sí que tengo cada vez más afianzado desde hace ya un tiempo, años, porque lo he trabajado, porque he sido consciente que lo otro no me llevaba a ningún otro sitio. Al menos a ningún otro sitio bueno, ¿sabes? Sin embargo, como dicen, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. Pues es más o menos lo mismo. Entonces, hay todavía tanto por aprender. Hay tantas cosas que probar. Pero para probar si te gustan o no te gustan, si te ves capaz o no te ves capaz. En lo que tú decías también, el ponerte a prueba, el salir de tu zona de confort, el probar cosas nuevas y sin esperar a que a ti te las propongan. Porque si no, lo que estoy haciendo es poner, yo es un sentimiento que tengo, que muchas veces ponemos nuestra autoestima en manos de los demás. Y es injusto para ellos, porque ellos no han pedido esa responsabilidad, pero es que es muy injusto contigo mismo. Mm. Porque al final no das valor a nada de lo que tienes, porque te lo tienen que dar los demás. Entonces, hay una serie de interrogantes que son muy complicados de quitar, porque es lo que digo yo, claro, es que si no me llaman no soy bueno. Mm. No, no. Tuve un representante que hice un casting hace ya bastantes años. Y yo salí del casting muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Al menos de cómo había ido la prueba. Una prueba bien hecha no te asegura el trabajo o conseguir el trabajo. Porque hay más gente que hace la prueba y también sale bien hecha. Mm. Entonces, esa sensación, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, esto también lo he aprendido con el tiempo a tranquilizar, ¿no? Ese entusiasmo, a darle los tiempos. Es bueno salir con una buena sensación, un buen sabor de boca, pero influyen muchas más cosas. Y un representante que tuve me dio la clave que la recuerdo siempre. Digo, al final no ha salido. Me dijo, al final no ha salido, Luis. Has estado ahí, pero no, han cogido otro perfil. Digo, qué pena. Digo, porque la verdad es que salí contento. No fue un trauma, ¿eh? No fue una decepción. O sea, sí, pero no fue algo que evitara que yo dejara de sonreír. Y él me dice, no, sí, es que tu prueba ha estado muy bien. De hecho, tu prueba les ha gustado muchísimo, porque estaba muy bien. Dice, pero ha habido una que les ha gustado un poquito más. Mm. Es decir, es un consuelo a lo mejor como es un bálsamo quizá, ¿no? Pero es este punto de decir, bueno, pues yo he hecho lo que tenía que hacer, lo he hecho lo mejor que sabía y podía en ese momento y me voy contento con el trabajo que yo he hecho. Pero yo no puedo poner en manos de los demás el que yo salga de ahí, pues, ¿sabes? No hay una correspondencia, hago una prueba, no me cogen, no valgo. Mm. Ahí es donde yo quiero ir, ¿sabes? O sea, en este caso concreto hago una prueba, lo hago lo mejor posible y luego hay unos factores que determinarán si mi perfil es el ideal o no para este proyecto. Yo que estoy dirigiendo últimamente bastante, eh, lo estoy viviendo en mi propia piel. Mm. O sea, yo tengo nombres que son mi Olimpo particular. Gente con la que trabajaría en absolutamente todo. Pero no es posible. Totalmente. No es posible. Entonces hay que entender que dentro de esa posibilidad o imposibilidad tú también estás en una lista. Entonces no quiere decir nada, quiere decir que hay que seguir trabajando y que hay que seguir confiando en uno mismo, porque si tú no confías en ti, lo que vibra alrededor tuyo es esa desconfianza que hace que los demás desconfíen. Yo creo que va todo como muy unido, ¿no? Es a lo mejor muy lógico, pero a veces hay que tomar conciencia de que esto es así. Pues me encanta lo que estás diciendo y has tocado algunos temas tremendos. Lo primero, has tocado dos técnicas que para mí son claves en este punto del positivismo, ¿no? Está Del guay. optimismo. Sí, sí, bueno, y luego la tercera ya ni te cuento. Pero las dos primeras son tremendas, es no aburrirse,
Eso es una clave total y aprender muchísimo. O sea, no aburrirse y aprender. Yo hablo ahí de no aburrirse, no quejarse, ¿no? Porque la queja, de hecho, la queja se ha demostrado en la ciencia que es mala para nuestra salud a nivel físico, es decir, que tiene muchísimas consecuencias físicas, que sube el cortisol, que sube las pulsaciones, o sea, que es malo, ¿no? Pero aburrirse también es muy malo. Entonces, ese punto de no dejar que el sistema que hablaba antes, que se llama el sistema default, es el generar pensamientos negativos, surge cuando el cerebro se pone en ese modo ocioso, en ese modo de ni subo ni bajo, ni hago una cosa ni la otra, y ahí es cuando se activa. Entonces, parar ese aburrimiento es muy importante. ¿Y qué mejor podemos hacer para eso? Aprender. Aprender, aprender, aprender. No es otra técnica que es muy buena realmente. Y luego has dicho otra cosa que me ha encantado, y es ese punto de decir, eh, tú puedes, o sea, tú lo que tienes que hacer es lo mejor que tú sabes hacer las cosas, ¿no? Y luego el resto de la gente, pues es que las historias de personas, pues por ejemplo, la mujer ahora, que no me sale el nombre, que escribió Harry Potter, eh, la, la- la re- Sí, JK. sí, la rechazaron decenas de editoriales. Y de hecho, una se la publicó porque su hija la había leído, o sea, la hija de la editora la había leído y le dijo, mira, lo voy a hacer porque mi hija se está poniendo pesada que le encanta, voy a sacar 800 copias, pero dedícate a otra cosa porque tú de esto no vas a vivir nunca, ¿no? Y se lo dijeron así. Las Fíjate. historias son tremendas y resulta que hay una joya y esa joya nadie la ve hasta que alguien dice así, la saca y la pone así y dice, ahí va, esto es tremendo, ¿no? Pero una de las claves es el disfrute del camino, ¿no? Y eso lo podemos ver en absolutamente Estoy todo, de acuerdo. ¿no? En el deporte, por ejemplo, yo que llevo muchos deportistas, todo el mundo quiere meter el gol, pero resulta que el tema no es meter el gol, el tema es disfrutar de este momento, de esta jugada, de cuando tienes el balón, de cuando no lo tienes, de cuando saltas al campo, cuando estás en el banquillo, de el entrenamiento, todo, ¿no? Ese es el punto, precisamente lo que estabas diciendo, de salir, decir, yo hago lo mejor, o sea, y al final, ¿cómo lo haces lo mejor? Disfrutándolo, ¿no? Y ese punto me ha encantado, Sin porque es duda. que es realmente la practicidad, Qué ¿no? guay. De todas estas teorías que manejamos, ¿no? De cómo podemos ser más optimistas. Pues este es el ejemplo, ¿no? De ello. Así que vamos, Qué me guay. encanta, me encanta. Y Qué bien. bueno, yo te quería comentar, preguntar, eh, Dime. Sí. bueno, como último, de este tema, del tema del cerebro optimista y de cómo afecta todo esto, eh, cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos es crucial, ¿no? Porque a veces las Sí. personas quiero hacer esto, ¿no? Y tienes una emoción muy buena porque lo voy a conseguir. Pero a veces, en ese autodiálogo que tenemos, que es el 90% del diálogo que tenemos todo el día, a veces nos hablamos a nosotros mismos con crueldad, ¿no? O nos decimos cosas que nos limitan nuestra forma de ser o nos etiquetan, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿tú eres de esas personas que hablan contigo mismo, te cabreas contigo mismo, hablas en alto y dices, pero Luis, ¿qué haces? O venga, vamos, Luis. ¿Eres de esas? ¿O cómo? Fui de esos. Fui de esos. Y aprendí a tratarme bien. Porque lo que yo creía que me estimulaba, en realidad me limitaba. Yo era de los que tenían la obsesión por hacerlo todo de un modo impecable, al menos según lo que yo tenía planificado, ¿no? En ese sentido, muy Virgo. Muy esto, pues esto va a ser así, 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 así. Entonces, cuando algo fallaba, cuando una presentación quizá no salía como yo esperaba, o una entrevista, o lo que fuera, era de, joder, es que, me enfadaba conmigo mismo, pero hasta un punto destructivo, Mm, destructivo que yo en aquel momento no era capaz de entenderlo así. Yo en ese instante lo que yo creía era que estaba, pues incluso arengándome, ¿sabes? O sea, como... Y hasta que llegó un momento en el que hace, no, 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 es que esto no es así. Es que esto no me lleva a ningún sitio mm, bueno. Al menos no me lleva a ningún sitio bueno, porque en realidad me generaba una inseguridad. Me generaba una inseguridad porque yo mismo lo que hacía era incidir y señalar en aquel error que era, ya te puedo asegurar que ninguno era tan grave como para merecer, bueno, es que no creo que ningún error merezca que alguien le sea maltratado, ¿sabes? mm, Y menos uno mismo. Pero es que en realidad no, es que eran cosas que hoy en día, por ejemplo, pues las llevo de otra manera. Es que ya está, es que se asumen. Mi profesor de lenguaje me decía, solo se equivoca aquel que mm, duda. mm. Y es una frase que yo he recuperado de este recuerdo infantil para tenerlo muy presente.
sea, vamos a empezar a poner las cosas todas dentro de su orden. Conjugar, decir un masculino en lugar de un femenino, para mí era, ¿pero qué has hecho? Pues ya está. Mm. Pues no pasa nada. Entonces, con el paso del tiempo, he aprendido a disfrutarlo más y sobre todo a animarme desde la confianza, porque ya también, hombre, ya llevamos unas horas de juego, ¿sabes lo que quiero Mm. decirte? Entonces, tener seguridad en uno mismo no es malo, al contrario, para mí es una herramienta más. Y esa parte también he sabido aprender a darle valor, ¿sabes? Porque también había ese punto de, ay, es que si me ven tan seguro en mí mismo, ¿qué van a pensar? No, que piensen lo que les dé la gana. Mm. A mí me viene bien, o sea, lo que yo no puedo hacer es examinarme cada vez que salgo a trabajar, Mm. porque entonces estoy siendo muy Y injusto, estresante. muy Mm. injusto. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Es que, aparte que entonces hay una diferencia, salir a ganar o salir a no Mm. perder. Eso es. Que en los concursos hubo un tiempo en el que cuando, por ejemplo, atrapa 1 millón y demás, en realidad jugabas a no perder el millón, porque de entrada te decían, pues toma, ya tienes 1 millón, y hacías, ¡wow! Me Y lo que voy. tenías que hacer es no perderlo. Sí. Claro, luego la otra diferencia es, pues venga, voy a ganar el millón. O sea, son dos caminos que son inversos, ¿eh? Ojo, que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, salir ya cuestionándote o poniéndote ese de a ver cómo lo haces, ¿sabes? Generar ese a ver qué va a pasar. Mm. Uf, no ayuda. Sin embargo, es esto de, oye, si estamos aquí es porque tenemos un trabajo ya detrás, nuestro presente viene de un pasado que nos lo hemos currado, pues vamos a disfrutarlo y vamos a seguir aprendiendo. Y si suceden cosas nuevas, pues vamos a torearlas, vamos a capearlas. No sé, quizá verbalizarlo, veo que lo voy alargando, pero porque para mí está interiorizado de un modo casi automático, es como un interruptor, es clic. Entonces, ahora, claro, intento explicar qué es lo que sucede detrás de haber pulsado, Y, ¿no? Entonces, yo creo que va y por eso es lo ahí. que es muy interesante, porque lo que expongo también es que el 99,74% de nuestro comportamiento es automático. No te enteras de él, es inconsciente. Entonces, está Exacto. genial eso que lo tengas automatizado, ¿no? Ese punto que muchas veces también enseñamos, ¿no? Los que tratamos de ayudar a la gente a sacarlo mejor. Y esto que has dicho al principio es muy interesante, el tema del error, ¿no? Fíjate que en el deporte también hablamos en la transición entre errores, ¿no? Ese punto de tú vas a Ujú. cometer aquí un error, te vas a equivocar aquí, te vas a equivocar aquí. Eso va a pasar, ¿no? Y decirle ya eso a un deportista es como decir, ¿pero qué me estás diciendo? Que no, Sí. no puedo ganar todo, ser perfecto, increíble, alucinante y no cometer errores. No, los vas a cometer. Entonces, el tema es, entre este error y este error, ¿cuánto tiempo pasa y qué vas a hacer? ¿No? Ese es el punto, ¿no? Es decir, si cometes un Claro. error y ya estás asustado hasta ya no puedes más y ya empiezas, pues eso, con ese punto de perfección de ¿y si me vuelvo a equivocar y qué ocurre y demás? Ya empiezas a rendir muy por debajo con esa motivación que, como bien dices, no es motivación de logro, sino es de no perder, ¿no? Y empiezas a rendir Ujú. por ahí abajo, pues si dices, yo sé que me voy a equivocar aquí y aquí. Y el tema es que entre esto y esto voy a rendir al máximo, voy a disfrutar, sobre todo, ¿no? Con ese punto de Exacto. disfrute total, de decir, o Exacto. sea, ya Exacto. como que libera de estrés el saber que es que te vas a equivocar, ¿no? Vas a cometer errores, ¿no? Porque en el fondo es que resulta que eres humano, fíjate, ¿no? Qué cosas, ¿no? Que Claro. Michael Jordan también falló Fíjate. no sé cuántas, el otro día salió una estadística que no sé cuántos últimos tiros que le pasó el equipo los falló y les eliminaron o no ganaron el título por él, también al más grande. Entonces dices, todos somos Claro. humanos, ¿no? Entonces es como ya ay, qué bien, me doy el permiso para fallar, ¿no? Y entonces ya es cuando directamente disfrutas y rindes también con esa parte automática, ¿verdad? Así que Estoy de acuerdo. es muy interesante. Bueno, pues Totalmente. Luis, yo te quería preguntar las tres últimas Dime. preguntas, que son Dime. así Venga. también, se las hago a todas las personas que participan en el video podcast. La primera es, ¿en qué aspecto de Vale. tu vida estás en proceso de aprendizaje, Sí. trabajando para lograr sentirte como tú quieres? Andanda, andanda. Esta es buena, esta es buena. Pues fíjate, es que sigo trabajando en, en disfrutar. Sigo trabajando en disfrutar con todo lo que eso significa. O sea, porque en ese disfrute
hay una parte imprescindible de aprendizaje, con lo que en esta misma respuesta te digo que sigo trabajando en aprender, en seguir creciendo, en buscar nuevas alternativas, en adaptarme a todo lo que está sucediendo. Claro, yo soy de una generación en la que muchas de las cosas que están sucediendo ahora en su momento no existían. Entonces, negarlas es empezar a vallar Mm. mi camino. Entonces, no tengo ni mínima intención de quedarme atrás. Al menos quiero saber qué es lo que está sucediendo. Luego ya veré lo idóneo, lo oportuno de yo participar de o qué puedo utilizar, de qué manera lo puedo emplear, qué puedo yo aportar y qué me pueden aportar. Pero va en aprendizaje, sí, yo creo que va en ese aprendizaje para seguir disfrutando de Qué todo. interesante. Cuantas más herramientas, Qué mejor. bueno. Intento tener la mochila más llena que mani manitas. Qué bueno, qué bueno. ¿De qué logro o cambio vital estás más orgulloso? Pues fíjate, es que en realidad, después, sobre todo, teniendo en cuenta lo que estamos charlando, es ese proceso de respeto a mí mismo, que, que viene con un aceptar, pues lo que tú has dicho, la condición humana, la posibilidad del error, entender que eso está ahí y que incluso en ese error hay un aprendizaje constante. Cuando ahora, por ejemplo, en un evento o en un programa o en un proyecto nuevo suceden cosas, unas veces imprevistos, que son ajenos a ti, otros que tú a lo mejor has generado porque en ese instante dices, ay, va, que tenía que haber hecho esto, a ver cómo lo corrijo y demás. Hay un aprendizaje fantástico. Hay un aprendizaje fantástico. Entonces, si te das cuenta, yo creo que va todo por aprender. Entonces, dentro de ese aspecto, me siento muy orgulloso de mantener esa curiosidad y esas ganas de seguir Qué aprendiendo, bueno, qué bueno. Una de sin las duda. cosas más bonitas es aprender y además es algo que le podemos hacer toda la vida, siempre, siempre, Sí, siempre. Es decir, en la universidad vemos a personas octogenarias y llegan y están estudiando y aprenden y son unos cracks. Aprender es algo, sin duda. es un tesoro para siempre. Y la última que te quería hacer, ¿qué consejo le darías a Dime. alguien, a quien quieras, mucho, mucho, mucho? Un consejo vital. Sí, Vital, quiérete, 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 lo tengo clarísimo. Quiérete, respétate y permítete ser. No pongas freno a tu esencia, porque esa esencia es la que te hace volar, sin duda alguna. Y no tengas necesidad de encajar, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que aprender a conjugar el presente del singular y vivir. Yo vivo, pero vivo desde lo que soy y desde lo que quiero y desde lo que tengo. Porque, eh, y fíjate, desde el mundo de la comunicación, yo he pasado por ese tiempo también en el que intentas agradar a todo el mundo y eso es imposible. Y lo único que consigues al final es anularte tú, anularte tú. Entonces yo creo que uno ha de ser auténtico, auténtico. Y aunque suene una palabra, me parece una palabra muy contundente, pero no grandilocuente. ¿Sabes? O sea, ser auténtico es ser uno mismo. Y yo creo que es el consejo que yo ahora daría. Que se deje llevar, que se deje fluir, y sobre todo que se anime. Pero va todo unido, es que va todo en lo mismo. Que viva, que viva, que viva, que se permita vivir y que se respete y que se quiera. Si no nos queremos nosotros es muy complicado que alrededor sucedan cosas muy bonitas. Porque yo creo que todo sale desde un amor, desde el amor. Yo intento trabajar desde aquí, pero ese amor tiene que empezar por uno mismo. O sea, no hacemos nada si solamente lo lanzamos hacia adelante y nos olvidamos hacia atrás. ¿Sabes? O sea, sí, este hombre desprende un amor, sí, pero es que a él se trata. mm, No, yo creo que tiene que ser como desde un abrazo sale todo lo demás. Uy, madre, qué profundo me he me puesto. ha encantado. Bueno, me alegra. Ahora, ya vuelves. Ya está. De verdad, Luis, que ha sido una respuesta fabulosa, de verdad, ¿eh? Y muy emocionante Ay, y qué muy bien. profunda, como muy bien dices. Ha sido, Bueno, bueno, muchas ha gracias. quedado, de verdad que te ha quedado redondo, increíble. Y además tienes toda la razón, que es todo además que todo está unido, que todo está, todos los conceptos son como uno, todo, hacen un todo. Así que, de verdad que muchas gracias.
Pues nada, Luis, que Nada, me alegro. muchísimas gracias por participar. Bueno, ha sido fabuloso todo lo que nos has contado y tus experiencias que de verdad que nos van a servir muchísimo y nos quedamos pues eso, con todo lo que nos has dicho, con el aprendizaje, con quererse uno mismo y de verdad que muchísimas gracias por tu participación en el podcast del Cerebro Optimista. Nos vemos pronto, Luis. Nada. Bueno, muy bien. Chao, me quedo leyendo, ¿eh? Me quedo leyendo. Vale, perfecto.